Muy buenas noches, deseo a todos mis suscriptores y deseo que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo habite con cada uno de mis hermanos, esparcido en todos los continentes de la tierra. Desde el estado de Veracruz, por mi propio derecho, es mi voluntad hacer las siguientes observaciones, considerando que los apóstoles de Jesucristo han sido la luz del mundo con fundamento histórico bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14. El Señor Jesucristo les dijo inicialmente, ustedes son la luz del mundo. En Hechos 13:47, al apóstol Bernabé y al apóstol Pablo también les fue concedido por Dios ser la luz del mundo hasta lo último de la tierra. Así es que, considerando a todos los apóstoles, son la luz del mundo. Pero en la iglesia de Jesucristo del siglo I, en el caso del apóstol Pablo, le tocó sufrir conductas de apóstatas, tanto de miembros como de colaboradores o ministros de él. Quiero hacer notar entonces que el apóstol Pablo sí sufrió de alguna manera por la desobediencia de estos ministros y de estos ex miembros de la iglesia La Luz del Mundo, que en lo sucesivo voy a considerarlos con la abreviación de XLDM. Recordaremos que en Colosenses 4:10 encontraremos al hermano Demas que abandonó al apóstol Pablo. Eso léanlo en el Evangelio del apóstol Pablo enviado a la carta de los Colosenses 4:10. Demas fue un ex LDM. En 1 Corintios 16:12 encontramos a otro hermano llamado Apolos, quien desobedeció al apóstol Pablo. Eso se llama apostasía. Y este fue considerado un ex miembro más de la Iglesia La Luz del Mundo. También podemos observar en Tito 1:10 como dice el apóstol Pablo, que incluso uno de esos ex miembros eran como bestias. Así lo leemos en Tito 1:10. También dice la historia bíblica en Primera de Corintios 15:32 que el apóstol Pablo batalló con bestias cuando estuvo también en una ocasión en Éfeso. ¿Y saben quién era el quien había llegado a causar confusión? ¿Y quién era ese personaje que desobedeció al apóstol Pablo? Ese era Apolos. Apolos dice que llegó a predicar y estuvo predicando un cierto tiempo considerable en Hechos 18:24. Entonces, el apóstol Pablo batalló con estos ex miembros, que cada uno de ustedes lo podrán leer. Yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy dando pruebas histórico-bíblicas de cómo ex miembros de la iglesia La Luz del Mundo, ¿quiénes iniciaron, quiénes fueron la luz del mundo? El grupo apostólico. Bueno, a este grupo que inició con los 12 apóstoles, a quienes se les dijo, ustedes son la luz del mundo, pues de este grupo que inició con 12, llegaron a haber multiplicación de hermanos y se convirtieron en apóstatas. Se convirtieron en lo sucesivo como ex LDM. No solamente miembros, también ministros. También ministros. ¿Cómo? ¿También hubo ministros? Sí. En Hechos 19:33 había un colaborador que se llamaba Alejandro, o sea, un ministro. Se llamaba Alejandro y colaboraba, trabajaba en el ministerio. Pero ese mismo Alejandro, en 1 de Timoteo 1:20, con el tiempo apostató de la fe. Se hizo enemigo del mismo apóstol Pablo. Y el apóstol dice,
en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14, que Alejandro le causó muchos males y que el Señor le pague conforme a los males que le causó. Esa fue la expresión, ese fue el concepto que tuvo el apóstol Pablo. En 1 de Timoteo capítulo 1, 20 menciona a otro más, a Himeneo, y dice, Himeneo y Alejandro, el cual entrega a Satanás. Entonces, los apóstoles siempre han batallado. En el caso del apóstol Pablo dice que batalló con bestias. No le pudo dar otro concepto. Así le llamó el apóstol Pablo a este tipo de personas que obraban con intenciones deshonestas, por ganancias, porque eran mercenarios. Pero ese no es el objetivo. El espíritu de mi intervención en este momento obedece no a hablar de los apóstatas, no de ninguna manera, sino a todos mis suscriptores y a todos mis hermanos en todos los continentes de la tierra. Quiero aportar una manera de cómo demostrar, no a los voceros de los ex-LDM de hoy, no, a esos ni los tomamos en cuenta. Quieren debatir con uno, lo ven a uno y creen que es fácil. No, no, de esos no hablamos. Yo quiero hacerlo con una intención limpia de edificar. La iglesia de Jesucristo, la luz del mundo, no impone. La iglesia, la luz del mundo, imparte, enseña y en el último de los casos propone, pero no impone. Entonces, quiero aportar a mis hermanos para que en cualquier parte del mundo, cualquier parte de la tierra, tengan suficientes bases. Yo sé que las hay, pero que de pronto no las tienen estructuradas, y en mi humildad y en mi aportación sencilla, pero de contenido sustentable, quiero aportar lo siguiente, haciendo primero unas preguntas reflexivas y al mismo tiempo las respondo. ¿El apostolado está demostrado en la Biblia? Respuesta, sí. ¿El apostolado de cada apóstol está profetizado en el Antiguo Testamento? Respuesta, sí. ¿El apostolado de cada apóstol está profetizado por Cristo? Sí, esa es la respuesta. Ahora, seleccioné otras 3 respuestas distintas, con 3 preguntas respectivamente. Primera pregunta, ¿el nombre de cada apóstol está profetizado en la Biblia? Respuesta, no. ¿El lugar geográfico de administración de cada apóstol está profetizado en la Biblia? Respuesta, no. ¿La fecha del inicio de cada ministerio apostólico está profetizado en la Biblia? Tampoco. Entonces, esto significa que si alguien de modo absurdo hace una pregunta queriendo que le demostremos el tiempo en que se haya profetizado el inicio de un nuevo ministerio apostólico, el nombre del apóstol que vendría en el futuro, o la fecha, déjenme decirles que esas preguntas son absurdas, son capciosas. Esas preguntas son, en consecuencia, improcedentes. Por lo tanto, yo no respondo capciosidades, yo no respondo caprichos, porque es injusto hacer ese tipo de preguntas absurdas, mismas que si nos transportamos, tanto esos falsos que hacen este tipo de preguntas absurdas, si nos transportamos con ellos en la línea de temporalidad del apóstol Pablo, Bernabé, Matías y el resto, y les hacemos las mismas preguntas, y si el apóstol Pablo no nos responde, entonces es un falso apóstol, entonces el ministerio del apostolado no existe. Viajemos en un ejemplo en la línea del tiempo, viajemos al tiempo del apóstol Pablo y preguntémosles,
a ver, señor Pablo, yo sé que usted es un mentiroso, dice que iba caminando rumbo a Damasco y usted me tira una versión de que el Señor le habló en el cielo. Dígame, ¿dónde están los testigos? A mí pruébeme, a mí demuéstreme con la Biblia. ¿Ustedes creen que esa pregunta sería una pregunta de gente congruente, coherente? No, esa pregunta solamente es de un loco. Esa pregunta la hace un absurdo, la hace alguien que ya se extravió de los sentidos. Y alguien que se extravía de los sentidos es como una bestia, dice el apóstol Pablo, que le tocó batallar con bestias. Dice otra versión por ahí, con fieras. Bien, entonces, esa pregunta resulta improcedente porque el apóstol Pablo no iba a tener testigos oculares ni audibles para que dieran testimonio que de verdad escucharon en el momento en que se cayó al suelo y escucharan de que el Señor Jesús se le apareció. Entonces, bien podría habernos mentido. Estoy dando un ejemplo reflexivo. Siguiente pregunta. ¿Podríamos haberle dicho a Bernabé y a Pablo, muéstrenme en las escrituras si está profetizado el nombre de cada uno de ustedes como apóstoles? Si no me lo demuestran, ustedes son falsos apóstoles. Nuevamente, ese prejuicio solamente es de un loco, solamente es de alguien que quiere causar polémica y quiere llamar la atención. Pero el apóstol Pablo, por muy apóstol que haya sido, no hubiera podido demostrarlo en las profecías, el nombre de él o de cualquier otro compañero, jamás. Y si esos entrevistadores de hoy o esos que andan retando a debates le preguntaron al apóstol Pablo, oiga, apóstol Pablo, señor Saulo de Tarso, ¿podría demostrarme con la Biblia el lugar geográfico donde Dios lo levantaría y lo llamaría como el siguiente apóstol? ¿Qué creen que le haya dicho el apóstol Pablo? Lamento decepcionarte, ese tipo de profecías no existen en la Biblia. Entonces, Dios no se humilla a profetizar el nombre, el tiempo cuando va a iniciar ese ministerio o el lugar geográfico, de ninguna manera. Pero entonces, ¿cómo es que al principio yo demostré de tres formas que el apostolado está demostrado en la Biblia? Sí. ¿El apostolado de cada apóstol está profetizado en el Antiguo Testamento? Sí. ¿El apostolado de cada apóstol está profetizado por Cristo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra? Bien, sigamos. Bueno, entonces, si el nombre, el tiempo y el espacio geográfico no se profetiza de cada apóstol, ¿qué es lo que se demuestra en la Biblia? Solo se profetizó el ministerio del apostolado. Primero, amigos, los invito a observar el cumplimiento del apostolado profetizado en el Antiguo Testamento. Vean que dos apóstoles, Pablo y Bernabé, demuestran bíblicamente su apostolado. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. Hago un paréntesis. Hay gente que por falta de lectura bíblica o por intereses bastardos, por intereses ajenos a lo sagrado, ignoran que Bernabé también fue un apóstol. Esto lo podemos leer con evidencias de que sí fue un apóstol. Léanlo en Hechos, capítulo 14, verso 4, y en el mismo capítulo 14, verso 14, donde se nos menciona que Pablo y Bernabé eran apóstoles. Y en Hechos 13, 46 y 47, nuevamente, Pablo y Bernabé eran enviados por el Señor, mandados por el Señor. Así que el apóstol Pablo habla de que Dios los envió o mandó
no a él solo en ese tiempo, sino que a los dos, a él y a Bernabé. Ambos eran luz de los gentiles y eran para salvación de las almas. ¡Qué claridad! ¡Qué contundencia es esta! La iglesia, la luz del mundo, no impone, no, de ninguna manera. La iglesia, la luz del mundo, enseña revelación de Dios. Enseña lo que no quieran escuchar los ex-LDM y los que los representan haciendo o pidiendo debates para ganar más suscriptores y monetizar videos. Para ellos, dicen, es falso que se necesite un apóstol para la salvación. Tan solo con creer en el nombre del Señor ya uno puede ser salvo. Hacen un show, un teatro, un circo. No, señores. Aquí las escrituras son muy claras. La profecía cumplida en Hechos 13:47 nos dice que ambos fueron mandados para hacer salvación hasta lo último de la tierra. Así como Jesús vino desempeñando, solo que él era en un grado mayor que Bernabé y Pablo. Nosotros consideramos que Jesús sí fue un apóstol y también para salvación. Lo mismo que Pedro, Juan y el resto de los apóstoles, el apóstol Aarón Joaquín, Nazón Joaquín, Samuel Joaquín, también son apóstoles para salvación. Esto conforme a las escrituras. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece el apostolado demostrado, sí. Y no estoy hablando del grupo de los 12 apóstoles, no, estoy hablando de más apóstoles, de Matías. Por ahí hago otro paréntesis. Por ahí hay alguien, gente que no tiene ejercicio en el manejo de las escrituras y niegan que Matías sea un apóstol. Otros confundidos lo aceptan que sí fue otro apóstol, pero que tomó el lugar de Judas y hacen de cuenta que Judas nunca existió. ¡Qué confusión tan grande! Estoy de acuerdo que Matías vino a tomar el oficio, el lugar que tenía Judas. Eso sí es cierto, eso no se discute. Lo que discutimos es que son dos personas diferentes. Judas Iscariote fue Judas, tuvo su propia identidad, y Matías era Matías. Porque de lo contrario diríamos que Judas no existió y solamente existió Matías, pero eso no fue así. Judas existió como persona, como ente, como individuo. Judas tenía su propia identidad. Así es que Judas fue el 12º apóstol y Matías fue la 13ª persona que vino a ocupar el oficio, el ministerio de Judas. Bien, entonces, en Hechos 13:47 se demuestra que los apóstoles son para salvación, aunque no les guste a los ex-LDM. Ya lo vimos en la Biblia, cómo batalló el apóstol Pablo con ellos. Muy bien, ahora quiero también hacer pues la siguiente observación en la intervención que les dije al inicio. No es la idea hablar de los ex-LDM, sino demostrar con las escrituras y no a los que nos están pidiendo un reto. No, eso no. Demostrar a aquellas personas como los suscriptores que están en el canal de Asiático Kazuki, son suscriptores que nos han pedido estos temas y que en la medida de lo que nos resulte posible, vamos a estar apoyándolos. Debido a la falta de tiempo, no he podido subir a los que me han preguntado cómo se hace una demanda en materia mercantil, penal, civil, de lo familiar, en lo administrativo. Los que me han pedido clases de japonés, de chino, coreano, no he tenido tiempo, pero en su momento subiré a mi canal estas peticiones
Por lo tanto, ahora solamente estoy haciendo esta intervención en la parte sagrada, la parte doctrinal. Bien, continuamos. Cuando hay ministerio apostólico, hay salvación, hay aceptación de Dios, porque hay tiempos cuando Dios aprueba o acepta las almas y hay tiempo cuando Dios no las aprueba, cuando Dios no las acepta. Y esto es cuando no hay un apóstol. Hay días de salvación y hay días que no son de salvación. Y por días estamos entendiendo no un día de 24 horas, sino un día, un sentido figurado. Recordemos que el Señor Jesús dijo que cuando viene la noche ya no se puede obrar. El que va a obrar solamente de día. Pues cuando hay un ministerio apostólico vigente, se está de día. Así es que cuando hay apóstol en la tierra, hay salvación. Pero que el apóstol Pablo andaba libre, había salvación. Que estaba encarcelado, había salvación. O sea que mientras esté vivo un apóstol, hay salvación en la tierra. La gloria sea dada a Jesucristo. Me gozo en el Espíritu porque en la Iglesia de la Luz del Mundo hay apóstol de Jesucristo. Nazón Joaquín García es su nombre de este gran apóstol respetable y honorable. Yo soy libre de creer en él y no tengo por qué ser discriminado por los que no creen. Ellos también son libres de no creer. Bien. ¿Dónde se puede comprobar en la Biblia que cuando hay ministerio apostólico hay salvación y hay aceptación de Dios? Lo podemos leer en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, desde el verso 1 al 3, en particular el verso 2. El ministerio del apostolado se profetizó en Isaías 42:6. ¿Cómo? En Isaías 42:6 se profetizó el apostolado. Sí. ¿Y qué se profetizó? ¿El nombre? No. ¿El lugar geográfico donde ministrarían o donde iniciarían? No. ¿Se profetizó la fecha en que iniciará el ministerio apostólico? Tampoco. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se profetizó? En Isaías 42:6 voy a permitirme leer solo la fracción que interesa al caso de forma pertinente. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso nos dice la profecía acerca del ministerio apostólico. Pero alguien dirá, pero allí habla como que de uno, no habla en plural, habla solamente como de uno. Sí, en forma de profecía, solamente habla como de uno, del ministerio apostólico o del apostolado. Por eso escuchen, habla como de uno, pero el apóstol Pablo, por Espíritu de Dios, le dio una interpretación. Y como iban dos numéricamente, Bernabé y Pablo, como eran dos apóstoles, él dijo, así nos ha mandado el Señor. No dice así me ha mandado, no. Dice, así nos ha mandado. Y cuando dice nos, se refería a los dos, a Bernabé y a él mismo. Así nos ha mandado. Bien, en Isaías 49:6 también se profetizó el ministerio del apostolado. Dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así dice el Señor, para que seas mi salvación, dice el Eterno, el Todopoderoso. Pero en la interpretación de Hechos 13:47, el apóstol Pablo lo dice con sus palabras, con la dirección divina, dice, así nos ha mandado el Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo. Es así como la Iglesia, la Luz del Mundo, demuestra que el apostolado sí se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cristo profetizó
que más apóstoles serían enviados, aparte de los 12. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 49. Allí encontramos cómo dice que la sabiduría de Dios dijo, y aunque dice la palabra dijo, ipen en griego, perdón, aunque dijo, la sabiduría de Dios dijo, enviaré apóstoles y profetas. Por ahí escuché a un religioso desubicado, dijo, pero es que apenas iba a enviar a los 12. No, señor, no apenas iba a enviar a los 12. En el capítulo 9 del mismo libro de Lucas, dice que él ya había autorizado al grupo de los 12 discípulos o apóstoles. Ya estaban autorizados. Ya en Lucas 11:49 ya es un tiempo después. Entonces, aunque, como decimos en la jerga del derecho de abogados, decimos en el supuesto sin conceder, voy a manejarlo así, en el supuesto sin conceder que en Lucas 9, 1 y 2 no haya enviado todavía a los 12 apóstoles, de todas maneras, no estoy diciendo que no sea así, no, sí los había enviado ya, pero en el supuesto caso sin conceder que no haya enviado a los 12, de todas maneras, allí entre los 12 no estaba Matías, no estaba Pablo, no estaba Bernabé. Así es que de todas maneras, el grupo apostólico no es limitativo a 12 personas. No está limitado Dios. El Todopoderoso no está limitado. Así es que el Señor Jesús dijo que iba a enviar más apóstoles y más profetas. Eso lo podemos leer en Lucas 11:49. Entonces, es así como en la iglesia de Jesucristo demostramos que el apostolado sí se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es que si los religiosos quieren hacer esto más polémico, más con tintes políticos, así no funciona. Tenemos habilidades por gracia de Jesucristo. Yo puedo aceptar debates a cualquier persona. No le hace que tenga la carrera académica que sea, la carrera universitaria que tenga, o pontificia, o algún grado de esos que les dan al estudiar en un seminario. Yo puedo, por mi propio derecho y por mi propia voluntad, puedo aceptarle, pero no voy a perder mi tiempo con ellos. Noten ustedes las expresiones. En lugar de descalificarlos, vean, he demostrado de forma razonable, de manera neutral, imparcial, público en general, saquen sus conclusiones. Escuchen mis expresiones con fundamento histórico bíblico. Vean, no estoy gritando como lo hacen ciertas personas, que no voy a decir su nombre porque no merecen ni ser nombrados. Entonces, ustedes juzguen en cada país donde se encuentran, juzguen, hermanos de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, juzguen nada más, tomen nota de los textos, si no los tenían, pues regístrenlos, y si ya los tenían, tengámoslo presentes, porque siempre hemos de dar testimonio de Jesucristo y del que Dios ha enviado. Bendito sea el nombre del Eterno, del Todopoderoso, y bendito sea el nombre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, por ahora deseo dejar hasta aquí esta intervención y en otra ocasión continuamos con cualquier otro tema que pues sea de edificación. El Señor Jesucristo les bendiga.